Normalmente estos hechos tienen que ver con hechos trágicos. Vamos a poner el cronómetro. Normalmente estos hechos tienen que ver, o estos acontecimientos tienen que ver con hechos trágicos. Y bueno, obviamente el primero que se nos viene a la mente, y quizá el peor de todos, que en un sentido para el mundo es irremediable, es la muerte, ¿no? Cuando muere una persona, y normalmente cuando no es una persona mayor, uno queda realmente helado, queda pasmado. ¿Cómo puede ser? Bueno, mucho más si es una persona joven, ¿no? ¿Cómo puede ser? Tenía toda la vida por delante, no lo esperábamos, realmente no lo esperábamos. Nos impacta, nos deja en shock. Sin embargo, otros de estos sucesos, podemos decirlo así, que nos impactan y nos dejan realmente en estado de shock, es cuando una persona se aparta del Señor, cuando cae en pecado y no solamente cae, sino que se descubre que en realidad su vida cristiana era una falsedad. Obviamente la caída en pecado de una persona, y sobre todo si es una persona quizá que gozaba de prestigio, por así decirlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de una buena reputación en el ministerio, de integridad, una persona intachable, quizá referente para muchos de nosotros que escuchábamos predicaciones, etcétera, cae en pecado y es muy choqueante. Realmente nos lleva incluso a examinarnos y a temer, lo cual es una actitud correcta, una actitud bíblica. Pero el problema está cuando esta persona en realidad se aparta del Señor y como dije antes, evidencia que en realidad su fe, eso que nosotros veíamos, era una fachada, una falsedad. Quizá no lo hizo con la intención de engañar a todo el mundo. Quizás creía que era un creyente genuino y estaba viviendo para el Señor, pero en realidad era una falsedad, era un engaño. Así que, inclusive, creo que para nosotros los creyentes es peor esta segunda tragedia que la primera. Es peor. Porque, claro, nosotros no le deseamos la muerte a nadie, obviamente, y no queremos que nadie muera. Pero cuando personas que han servido al Señor y han amado al Señor pasan a la presencia de Dios, nos entristecemos, pero en un sentido también nos gozamos porque están con el Señor. Y no solo eso, sino que también pueden decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Entonces nos entristecemos, pero hay gozo también. Pero cuando una persona que parecía estar caminando con el Señor de repente se aparta y muestra que en realidad su fundamento no era Cristo, bueno, eso sí es una tragedia. Es una tragedia. Y hay algo que ocurre, que ocurre lo mismo también con la muerte, y es que, claro, nosotros sabemos, la palabra de Dios nos advierte, lo sabemos. Hechos 20:29, el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que entre ellos, entre los ancianos, entre los pastores, iba a levantar a aquellos que iban a enseñar falsa doctrina. 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que esto va a ocurrir. No debemos sorprendernos en un sentido, pero en otro sentido nos sorprendemos porque vemos a la persona y todo aquello que nosotros creíamos que era un andar con el Señor, una evidencia de verdadera fe, se derrumba y realmente nos sorprende. Así que la Biblia nos advierte, pero al mismo tiempo nos sorprendemos. Y una de las razones por las que ocurre esto, y seguramente la razón principal, es porque la vida espiritual de estas personas está fundamentada en cualquier otra cosa, pero no en Cristo. Claro, alguien puede caer de un momento a otro y es una tragedia, pero cuando una persona edificó, como hemos visto el domingo pasado, sobre la arena,
esa es una tragedia aún mayor. El domingo pasado hemos visto estas dos clases de constructores. Vimos que aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no la ponen por obra son comparados con constructores que edifican sobre la arena. Y hay una frase que, mientras la pensaba, realmente me causaba escalofríos, y bueno, no escalofríos realmente, ¿no? Una forma de decir, pero creo que debería impactarnos y llenarnos de temor. Y es la de Mateo 7:27, dice, y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra la casa, contra aquella casa, es decir, la que estuvo fundamentada en la arena, y cayó. Pero no solo cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Entonces, esto obviamente apunta al día del juicio, donde se va a evidenciar qué tipo de constructor somos. Pero en un sentido también, y el Señor a veces nos permite ver esa gran ruina, nos deja ver alguna pequeña pista o un anticipo cuando estas personas se derrumban. Aquellos que pusieron su fe en otra cosa que no era Cristo, aquellos que construyeron sobre un fundamento diferente que no es Cristo y se apartan del Señor y se derrumban y su ruina es grande. Obviamente les espera una ruina peor, ¿no? Pero toda esa construcción se viene abajo. Así que ese modo de vida era una fachada, y esa fachada es lo que sostiene a la persona. Era la base por la cual la persona podía llamarse cristiano. Ahora, ¿cómo nos aseguramos que eso no nos ocurra? ¿Cómo podemos asegurarnos? Bueno, el texto nos habla claramente que el creyente debe vivir arraigado al Señor. Debe vivir arraigado al Señor. Y eso se va a evidenciar en una forma de vivir, en un modo de vida consecuente. Así que vamos a ver hoy que tu manera de vivir y mi manera de vivir debe evidenciar que estamos arraigados a Cristo. Solamente hago una aclaración. Uso el verbo arraigar porque figura ahí en versículo 7 y me gustó más. Pero en realidad no termina de transmitir toda la idea, porque vamos a ver que hay una progresión. No es solamente el hecho de estar aferrado, sino también, y justamente el hecho de estar aferrado es lo que va a producir que nosotros crezcamos y por lo tanto que estemos firmes, sólidos. Así que bueno, agarramos el verbo arraigados para transmitir esta idea inicial de estar aferrados. Entonces, tu manera de vivir y mi manera de vivir debe evidenciar que estamos arraigados a Cristo. Y vamos a ver dos verdades espirituales en el texto de una vida arraigada, de una vida que está arraigada a Cristo. Dos verdades espirituales de una vida que está arraigada a Cristo. Y en primer lugar vamos a ver la manera de andar del creyente debe ser consecuente con su fe en Cristo. Esta es la primera verdad espiritual. La manera de andar del creyente debe ser consecuente con su fe en Cristo. Fíjense ahí en versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Este por tanto obviamente establece una conexión, y aunque la conexión podría estar ahí en versículo 5, de la manera en que Pablo está mirando el buen orden y la fe de los colosenses, quizá la mejor manera de ver esta conexión es con todo el contexto de lo que Pablo viene diciendo. Recuerdan que el gran tema de la carta era la suficiencia, la supremacía y la suficiencia de Cristo. Vemos en el principio de la carta, bueno, luego del saludo y luego de expresar Pablo el motivo de su oración y cómo constantemente él estaba pendiente de ellos y agradeciendo al Señor por la fe que ellos tenían y orando para que ellos tengan un andar digno del Señor. Vemos cómo a partir del versículo 15 introduce lo que va a ser el tema de la carta y obviamente entendemos que no es que Pablo estaba ahí
con ganas de escribir, dijo, bueno, a ver, ¿de qué vamos a escribir? Vamos a hablar de la supremacía. No, había una respuesta. Esta es una respuesta a algo que estaba ocurriendo. Pablo habla, versículo 15 en adelante, establece la naturaleza de Cristo, quién es Cristo, y a raíz de su naturaleza, el lugar que ocupa en la iglesia. Él es Dios mismo, Él es creador, Él es sustentador. Todo está sometido a Él, Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Él es por medio de quien podemos ser reconciliados. Y todo esto respondía a estos ataques que estaban recibiendo los colosenses en cuanto justamente a la naturaleza de Cristo, su suficiencia para la iglesia, para la salvación. Así que luego va a hablar en versículos 24 al 29 de su ministerio, y de vuelta, no es que dijo, bueno, ahora hablamos de Cristo, ahora vamos a hablar de mi ministerio. Pablo habla de su ministerio, pero justamente señalando la suficiencia de Cristo, su supremacía. Él ministraba enseñando a Cristo, él exaltaba a Cristo por medio de su ministerio. Él cumplía lo que Cristo le había encomendado. Cristo era el mensaje, Cristo era la meta del ministerio, Cristo era la fortaleza de su ministerio. Entonces, cuando Pablo habla de su ministerio, lo hace también para exaltar a Cristo. O, mejor dicho, mediante su ministerio, él exaltaba a Cristo. En capítulo 2 hemos visto los primeros versículos que de hablar de este ministerio general por la iglesia, Pablo se centra específicamente en su preocupación por los colosenses. ¿Y cuál era su preocupación? Que los colosenses crezcan en el conocimiento del misterio de Cristo, de Dios y de Cristo. En quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, está claro que Cristo es supremo, que Cristo es suficiente, y es por eso, por tanto, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, a este Señor Jesucristo, a este Señor glorioso, suficiente, supremo, andad en Él. Andad en Él. Pero bueno, de manera indirecta también hay una conexión con versículo 5, obviamente, porque justamente su preocupación por los colosenses era que ellos crezcan en el conocimiento de este misterio, que ellos estén arraigados firmes en su fe, y por lo tanto ahora los exhorta a andar de una manera digna del Señor, de una manera coherente con su fe. Pero no solo eso, sino que más adelante los va a exhortar a tener cuidado con las falsas doctrinas. No solo con falsas doctrinas, sino también con falsas prácticas. Rechazar todo tipo de práctica y de enseñanza que no esté arraigada a Cristo. Pablo, vemos en versículo 5 que está atento, que está cuidando, dice, el buen orden, el buen comportamiento. Pablo estaba al tanto de la fe que ellos no solo decían tener, sino también que evidenciaban mediante su conducta. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo, también versículo 5. Así que Pablo podía dar fe de que sus hermanos realmente habían conocido al Señor, de que habían recibido a este Cristo supremo, de que caminaban y andaban conforme al Cristo supremo. Pero había una exhortación que él debía hacer. Así que ellos estaban firmes en la fe, pero necesitaban ser exhortados a continuar caminando de una manera coherente con su fe. Y eso es porque obviamente esta falsa enseñanza en cuanto a Cristo, en cuanto a su naturaleza y su suficiencia, atentaba directamente el buen comportamiento, o sea, el buen orden de los creyentes y la firmeza de su fe. Así que Pablo les exhorta a su modo de vida
o que su modo de vida refleje la fe que ellos confiesan. Vemos ahí en versículo 6 otra conjunción. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, nos conecta con el contexto, pero hay otra conjunción ahí, es que se traduce ahí en la Reina Valera, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y esa conjunción establece una comparación. Podríamos traducirla de la siguiente manera, por lo tanto, como habéis recibido al Señor, o como recibieron al Señor, anden en Él. Y hay dos formas de entender esto, tanto gramaticalmente como también por contexto. Podría ser algo enfático, es decir, ya que recibieron al Señor, anden en Él. Esa sería una forma. O la otra forma, que es, como dije recién, entiendo yo, una comparación. O sea, miren cómo recibieron al Señor y aprendiendo de eso, anden en Él. Hay algo que ellos deben observar para entender cómo deben andar en el Señor. Ahora vamos a ver a qué se refiere con ese cómo, cuál es la comparación. Así que cuando vemos ese de la manera que habéis recibido al Señor y pensamos que es una comparación, tenemos que pensar con qué está comparando, o sea, cómo recibimos al Señor, es la pregunta. ¿Cómo recibimos al Señor? Bueno, algunas personas especulan, o creo yo que es una especulación, con agregar cosas que quizá en el texto no están. Dice, bueno, ¿cómo recibimos al Señor? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, por la fe. Perfecto. Pero también recibieron al Señor arrepintiéndose. Sin arrepentimiento no puedes recibir al Señor. También recibimos al Señor negándonos a nosotros mismos. Y podríamos seguir. Entonces, quizá lo más natural es entender a la luz del contexto de lo que Pablo viene diciendo, y es que ellos recibieron a Jesús, al Señor Jesús, como el Señor glorioso, como quien realmente es, Dios hecho hombre. Pero también el texto nos da una pista, quizá no se ve muy bien ahí en la traducción, pero se podría traducir de la manera que habéis recibido a Jesucristo, el Señor. Ahí, bueno, una cuestión, tiene un artículo ahí que separa y se podría traducir así, Jesucristo, el Señor, lo cual es raro, no aparece en otros lugares esta construcción así, y enfatiza justamente el título de Señor, el título de Señor. Entonces, Pablo está enfatizando el hecho de que ellos recibieron a Jesucristo como el Señor, como el Señor. Y esto apunta a que ellos obviamente le recibieron como Salvador, Cristo era su Salvador, pero ellos lo recibieron también como el Señor, como quien realmente es. Así que, obviamente, los creyentes reciben al Señor, o mejor dicho, a Jesús como Salvador, pero también le reciben como Señor. Así que ellos le habían recibido como Salvador y como Señor, y eso es algo inseparable. No, Pablo no está halagándolos a ellos porque lograron hacer las dos cosas, recibirlo como Salvador y como Señor, sino por el hecho de que ellos se habían sometido a su señorío. La enseñanza bíblica es muy clara, no podemos separar estos dos títulos. Si bien obviamente tienen sus distinciones, cuando los estudiamos son cosas diferentes, pero son inseparables, son inseparables. Algunas personas separan estas dos cosas y dicen y enseñan que uno puede recibir a Jesús como su Salvador
que Jesús ofrece perdón de pecados y salvación eterna, pero sin ningún tipo de compromiso. Pero este es un concepto que sencillamente no se encuentra en la Biblia. No se puede sostener esto, no es posible a la luz de la palabra de Dios pensar que Dios solamente quiere ofrecernos una entrada al cielo. Dios nos ofrece mucho más que eso, la salvación implica mucho más que eso. No solamente perdonar nuestros pecados y darnos acceso a un lugar soñado, sino es entrar en una relación con Dios. Una relación en la cual necesariamente yo tengo que morir a mí mismo y a mis deseos para someterme a los deseos de Dios. La palabra de Dios utiliza en ocasiones términos como conocer, como vida eterna, como discípulos, para describir a un creyente, una persona que conoce al Señor, una persona que ama al Señor. No es una persona que simplemente recibió algo del Señor. En ocasiones también las personas hacen distinciones entre creyente y discípulo, pero esa es otra distinción que no se encuentra en la Biblia. Obviamente hay que matizar. En Juan, creo que era capítulo 6, vemos que había diferentes clases de discípulos, ¿no? Pero fácilmente los podemos categorizar en dos: los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. ¿No es cierto? Dentro de los verdaderos discípulos estaban los 11, y dentro de los falsos discípulos podemos hablar de las multitudes, quizá aquellos que seguían más de cerca pero sin compromiso, y Judas, falsos discípulos. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente que un discípulo genuino, verdadero de Cristo es un creyente, y viéndolo del otro lado, un creyente va a ser un verdadero discípulo necesariamente. Así que ellos habían recibido al Señor, habían creído en este Jesús supremo. Obviamente esto no implica que al momento de creer ellos tenían bien en claro cada aspecto de la naturaleza de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos entender, porque quizá podemos pensar que para nosotros ser creyentes tenemos que entender toda la teología en cuanto a Cristo. Es decir, no hay nada más que aprender, ya lo sé todo. Y recién ahí yo puedo ser un verdadero creyente, y eso no es así. Nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo y nos sometemos a su voluntad, reconocemos que Él es Dios y que Él es capaz de perdonar nuestros pecados, que su obra es suficiente, que es Dios hecho hombre y que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. No necesitamos tener una clase de 6 meses, 1 año, 2 años para entender toda la perfección, aunque eso viene después. Cuando nosotros conocemos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Él, Él es nuestro Señor, y ahora queremos conocerle y aprender más de Él, y crecemos en el conocimiento, y quizá con los años conozcamos mucho más de Él. Pero estos creyentes habían recibido y entendido que Él era el Dios supremo, que Cristo era el Señor, y se sometieron a su señorío. Pero ahora deberían vivir de esa manera. O sea, no solamente como algo que pasó, sino algo que es constante en la vida. Esa palabra habéis recibido habla de, o por lo menos Pablo la usa de esta manera, habla de recibir una enseñanza o una tradición, ahí está, no me salía la palabra, una tradición. Pero bueno, justamente la tradición como un conjunto de enseñanzas que se transmitía de manera oral. Y bueno, hay varios ejemplos en la Biblia, pero Pablo lo usa de esta manera. Y eso es lo que ellos hicieron, recibieron la enseñanza de Jesús, de quién era, de su obra. Pero nos llama la atención que dice que ellos recibieron al Señor Jesucristo. O a Jesús el Señor, Jesucristo el Señor. Así que ellos recibieron la enseñanza, pero recibieron a Cristo mismo. Porque recibir la enseñanza y abrazarla y creerla por fe es recibir a Cristo mismo.
Así que ellos habían creído en el Señor, se habían sometido a su señorío y a ellos ahora debían andar de una manera que se corresponda, una manera consecuente a esa fe que ellos profesaban. Así que eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos andar de una manera consecuente. Cuando decimos que nosotros en el momento de creer nos sometemos al señorío de Cristo, no estamos diciendo que al momento de creer no vamos a pecar más. No estamos diciendo que no hayan áreas en nuestra vida que todavía necesitamos crecer, necesitamos deshacernos de algunos pecados. Bueno, no, de todos obviamente, ¿no? Debemos deshacernos, pero quizá tenemos algunas luchas con las que probablemente incluso podamos luchar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces no estamos hablando de obediencia perfecta. No es que alguien se convierte y necesariamente para llamarse un discípulo o estar bajo el señorío de Cristo es que no tiene que pecar más. Pero cuando se somete a la voluntad de Cristo, dice: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo ya no quiero pecar más, porque eso es una ofensa a tu santidad. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero obedecer tus mandamientos. Y comienza una lucha descarnada en nuestro corazón. Porque Pablo dice que con los miembros quiere hacer su voluntad, pero en el hombre interior quiere hacer la voluntad de Dios. Y bienvenidos a la lucha espiritual que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Pero diferente, es decir, yo te quiero como mi Salvador porque yo quiero ir al cielo cuando me muera, pero hasta ahí llega nuestra relación. Yo acepto tu perdón, pero eso es todo. Así que no podemos hacer esta separación entre una profesión y una vida que respalda la profesión. No puedo decir soy creyente, pero practicante. La conocen esa, ¿no? Soy creyente, pero no practicante. La he escuchado varias veces de personas que profesan otras cosas. Soy creyente, pero no practicante. Es decir, yo sí, creo en esas cosas, pero bueno, no voy a la iglesia el domingo, no hago esto, no hago aquello. No existe. En la palabra de Dios no existe eso. No podemos confiar en un evento del pasado, no podemos decir yo creí. Pero bueno, hoy estoy haciendo un poco lo que yo quiero y bueno, quizá el día de mañana consagro mi vida al Señor. Los verbos creer y confiar, arrepentirse, normalmente, no siempre, pero normalmente en la Biblia están en tiempo presente. Es decir, describen a una persona que constantemente cree y constantemente confía en Cristo y constantemente se arrepiente de sus pecados. No es algo del pasado. No es algo que hicieron una vez y bueno, después un poco quedó añejo. Es algo constante. No podemos elegir la faceta de Cristo que queremos para nosotros. Si nosotros decimos haber creído en Cristo, si hemos creído y decimos que nuestros pecados han sido perdonados, debemos reflejarlo, o nuestra vida, nuestra forma de vida debe reflejarlo. Así que en primer lugar, la primera verdad que hemos visto, esta primera verdad espiritual de un andar o de una vida que está arraigada a Cristo, es que la manera de andar del creyente debe ser consecuente con su fe en Cristo. Y en segundo lugar, y vamos a poner esta verdad por encima de la primera, o sea, no por encima porque es más importante, sino porque el fundamento de la segunda verdad es la primera. La manera de andar del creyente debe ser consecuente con su fe en Cristo. Y en segundo lugar, la segunda verdad es que la manera de andar consecuente es posible estando arraigados a Cristo. Entonces la manera de andar consecuente es posible estando arraigados a Cristo. Y vemos el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Notamos ahí en versículo 7 que hay 4 participios que nos muestran
la forma de andar en Él. ¿Cómo es este andar en Él? Ahora, yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención, pero a mí me llama la atención que luego de hablar de un andar consecuente a la fe, no menciona cosas prácticas. Si notan ahí, versículo 7, arraigados, sobreedificados. Obviamente tienen su aspecto práctico, pero quizá uno esperaría que luego de hablar de un andar digno del Señor o consecuente a la fe, podríamos esperar que Pablo comience a hablar de cosas bien prácticas. Si vemos después del versículo 7, después del capítulo 3, versículo 5, va a hablar de cosas bien prácticas. Hablo fuerte para que se escuche, ¿no? ¿Se escucha? ¿Escuchan? Más o menos. Bueno, hablo fuerte. Después del capítulo 3, versículo 5, hasta el final de la carta, va a hablar de aspectos bien prácticos, ¿no? Deben hacer morir lo terrenal, deben dejar de hablar de determinada manera y hablar de otra, deben los padres o los esposos deben actuar de determinada manera, los siervos deben actuar de determinada, cosas bien prácticas. Entonces quizá pienso o pensamos que luego de hablar de un andar consecuente con el Señor, esta sería la sección que comenzaría, pero no. Porque Pablo no va a hablar de aspectos prácticos, sino del fundamento, del corazón del asunto. O sea, cómo ellos deben andar, pero no dándole aspectos específicos, sino diciendo cómo debe ser su relación espiritual, cómo debe ser su corazón para con el Señor. Quizá pensándolo como lo planteaba nuestro hermano el domingo pasado, pensar en el fundamento, en la base de nuestro andar, sobre qué está edificada cada obra que nosotros hacemos, en dónde estamos poniendo nuestro ladrillo. Eso es lo que debemos pensar a la hora de andar en el Señor, de que nuestra vida sea consecuente con nuestra fe. Así que no es una lista de cosas para hacer, sino más bien es no sé si una lista, pero una serie de actos o de cosas para evaluar en nuestra vida. Así que vemos en primer lugar este verbo arraigados. Dijimos que son 4 participios y otra característica antes de meternos en este primer verbo. 2 características más, y la primera es que los primeros 3 son verbos pasivos, arraigados, sobreedificados y confirmados, son verbos pasivos, y el último es un verbo activo. Esto quiere decir que los primeros 3 verbos son en realidad cosas que Dios hace. Es Dios quien nos arraiga, es Dios quien nos sobreedifica y Dios quien nos confirma, pero obviamente son aspectos en los que el creyente tiene una responsabilidad también. Para ejemplificarlo en el verbo sobreedificar, cuando una persona crece, o cuando decimos que una persona espiritualmente debe crecer, es nuestra responsabilidad crecer espiritualmente, ¿o no? Sí, desde luego. Debemos crecer espiritualmente. Ahora, ¿quién nos da el crecimiento? Dios. Entonces, ¿somos responsables por crecer o no somos responsables por crecer? Sí, somos responsables por crecer, porque si bien el crecimiento lo da Dios, nosotros debemos asirnos de los medios de gracia por los cuales Dios, o mediante los cuales Dios da el crecimiento. Si no leemos la palabra, si no oramos, si no nos congregamos, no podemos esperar crecer. Ahora, el crecimiento lo dio Dios. Bueno, lo mismo ocurre con estos 3 primeros verbos. Esto es algo que Dios hace, pero que nosotros tenemos nuestra responsabilidad también. Y la segunda característica es que en estos 3 primeros verbos también vemos un aspecto progresivo, es decir, es fácil verlo ahí, arraigados, habla de la raíz. Podríamos decir, en la ilustración de la construcción podríamos hablar del fundamento, ¿no? Luego la edificación, sobreedificados y finalmente confirmados.
una estructura que ya es sólida, tiene un fundamento sólido, tiene un crecimiento sólido, pero también, y por lo tanto, mejor dicho, ahora es una estructura sólida. Entonces vemos este aspecto progresivo y lo primero que vemos ahí es el verbo arraigados. Arraigados o enraizados. Bueno, es fácil ver la analogía aquí que viene de la agricultura. La imagen es clara. Un árbol que echa raíces profundas, o una planta, pero que echa raíces profundas que permiten el crecimiento y la solidez. Entonces, la analogía aquí tiene que ver con la vitalidad, Aunque obviamente las raíces en los árboles y en las plantas tienen al menos dos propósitos o cumplen dos funciones principalmente. ¿Qué hacen? Transmiten todos los nutrientes a la planta. Principalmente proveen la vitalidad. Pero una segunda función es que permiten la estabilidad. Un árbol que tiene buenas raíces es un árbol que ante los vientos que azotan va a permanecer firme, estable. Después tiene otras funciones como romper las veredas y las calles, pero eso viene más para estos tiempos. Entonces, quizá los dos aspectos están presentes, la vitalidad y la firmeza, y deben estar interconectados también. Nosotros con Débora somos asesinos seriales de plantas suculentas y cactus. Tenemos un cartelito por los ambientalistas que dice: se buscan estos dos sinvergüenzas. Tenemos una maceta en el centro de nuestra mesa, que si ustedes han ido en estos últimos tiempos, siempre está vacía. O peor, con una suculenta ahí pidiendo ayuda, pidiendo socorro a los gritos. Me acuerdo que un matrimonio que estuvo hace un tiempo acá, Martín y Débora, que son de Carapachay, ellos se casaron hace algunos años y en su casamiento repartían unos souvenirs que eran unos cactus. Muy lindos los cactus, yo ya lo vi y dije, este cactus. Pero me llamó la atención que en el souvenir tenía un cartelito que decía que este cactus o esta planta, lo que sea, dure como nuestro amor. Por favor, no. Por favor, no. Gracias a Dios su matrimonio perdura. No así el cactus. Pero esta es la idea, justamente lo que nos pasa en nuestro caso es que las plantas que nosotros ponemos no tienen espacio para que las plantas echen raíces. O sea, la maceta es muy bajita, entonces las plantas no pueden echar raíces. De hecho, en ocasiones vos la podías mover la planta y veías cómo la raíz se levantaba O sea, era imposible que una planta crezca ahí, porque no tenía de dónde aferrarse y no tenía de dónde adquirir los nutrientes. Salmo 1 dice que aquel que medita en la palabra de Dios, que es su delicia, versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. De la misma manera, Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, es decir, que venga el calor, no importa. Así que estos textos nos hablan de esta ilustración de la fe, esta ilustración espiritual de una persona que está aferrada, arraigada a Cristo. Y el caso contrario también es evidente. Y quizá el caso más conocido es la parábola del sembrador. En Mateo 13 dice que, versículo 5, que parte cayó en pedregales,
donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. ¿Y qué pasó? Salió el sol y se quemó. Jeremías dice que salió el sol o que viene el calor abrasador y no pasa nada. ¿Por qué? Porque está bien arraigada. Pero Mateo 13 dice que salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Y más adelante explica que esos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gran gozo, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, ¿por qué razón la planta que brota en semillas secas se quema? Porque no tiene profundidad, porque no tiene raíz. Porque un creyente se aparta del Señor para nunca más volver, porque su fe es una fe superficial. Y por años hemos visto, seguramente muchos de los que estamos aquí, esta secuencia, la siguiente. Viene una persona a la iglesia, acepta a Jesús como su Salvador personal. Esta persona comienza con mucho entusiasmo. Versículo 20 de Mateo 13, la recibe con gran gozo, con mucho entusiasmo. Comienza a asistir a todas las reuniones, se corta el pelo si lo tiene largo, se afeita si piensa que es pecaminoso, se tapa los tatuajes que se hizo antes de conocer al Señor, deja de fumar, etcétera, etcétera. Con mucho entusiasmo, con mucho gozo. Le predica hasta las plantas, hasta los perros le predica. En su trabajo todo el tiempo dice, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Todo el tiempo identificándose con Cristo. Con mucho gozo recibe la palabra. Pero al tiempo, la llama se empieza a apagar. Aquella vida que había rechazado por completo empieza a volverse atractiva nuevamente. Las amistades a las cuales les había pedido por favor que ya no lo inviten a bailar o a tomar o lo que sea, vuelven a estar ahí en sus grupitos de WhatsApp. Bueno, no era para tanto, cada tanto podemos juntarnos y yo puedo ser luz para ustedes. Y a poquito se empieza a alejar y alejar. Y el problema es que muchas veces en la iglesia lo primero que se dice es, ¿qué? Se apartó. Este es un creyente que se apartó. Bueno, se apartó, pero en realidad nunca fue un creyente. Obviamente hay casos en los que los creyentes empiezan a caminar lejos del Señor, puede pasar, sí, obviamente, pero la palabra de Dios es muy clara en que nosotros nunca podemos darle una seguridad a una persona que está caminando lejos del Señor. Nosotros no sabemos si es un creyente o no. Por su manera de conducirse está evidenciando que no lo es, pero quizá lo sea y el Señor lo discipline y lo haga volver a su camino. Ahora, si nunca vuelve a su camino o nunca es disciplinado por el Señor, no por la iglesia, por el Señor, porque hay muchos que son disciplinados por la iglesia, pero no son creyentes, ¿no? Pero si no es disciplinado por el Señor y esa disciplina lo hace volver, da evidencia de que no es un creyente. El problema es que estas personas que suelen tener esta forma de ver la secuencia, por así decirlo, es que aseguran a las personas que son creyentes, que están apartados, y le dicen, bueno, vos si te morís vas a ir al cielo, pero estás caminando, no corresponde lo que estás haciendo. O sea, quédate tranquilo, si te morís vas a ir al cielo, pero tenés que vivir de acuerdo a la fe que decís profesar. Y le están dando una falsa seguridad. Entonces, esta fe superficial, que no tiene raíces, se evidencia. Pero también un creyente genuino, que está arraigado a Cristo, evidencia que lo está por su modo de andar. Así que ahí como el verbo, estos
estos 4 verbos que vimos toman este aspecto continuo, de que todo el tiempo debemos estar arraigados, de que todo el tiempo tenemos que ser sobreedificados. Es algo continuo, lo mismo la gratitud al final. Pero este verbo particularmente señala, de alguna manera, el hecho de que hemos sido arraigados en un momento determinado. Es decir, en un momento nosotros fuimos arraigados a Cristo, pero nosotros permanecemos arraigados a Cristo. Es decir, es algo que ocurrió en el pasado, pero cuyo efecto permanece. Y es algo en lo que nosotros debemos trabajar también. Obviamente esto no quiere decir que la salvación se pierda. Esto no quiere decir que aquellos que han sido arraigados a Cristo de un buen momento a otro puedan ser desarraigados, sino, como hemos visto en muchas ocasiones, la manera en que el Señor nos hace permanecer, lo que se llama la preservación del creyente, es justamente mediante nuestra perseverancia, mediante las advertencias nuestras o del Señor a nosotros, a permanecer en Él. Así que debemos estar arraigados, debemos estar firmes, sólidos en Cristo. Y el siguiente peldaño lo vemos también en versículo 7, y sobreedificados en Él. Así que de esta analogía de la botánica pasamos a una analogía que ya hemos visto la semana pasada de la construcción. Y esa palabra sobreedificados ahí habla de edificar sobre el fundamento, que es justamente el punto de la semana pasada. Entonces, no solamente estamos arraigados, nuestro fundamento es Cristo, estamos arraigados, enraizados a Él, que es la fuente de la vida, por el cual nosotros podemos tener crecimiento, estabilidad, sino que también debemos crecer en Él. Ahora, si se fijan, hay un cambio de ilustraciones ahí, y es porque cada ilustración en realidad puede aportar algo rico al concepto que está tratando Pablo. Justamente el concepto de raíz tiene que ver con fundamento, con el principio de algo, pero es el fundamento o la razón por la cual el resto tiene vitalidad. Obviamente la ilustración de la construcción no puede ofrecer esa imagen de vitalidad, ¿no es cierto? El fundamento es el fundamento, es sobre lo cual se edifica, pero no le da vitalidad en un sentido. La raíz da vitalidad, y esa es la vitalidad de las promesas y las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. La vida espiritual es porque estamos arraigados a Cristo. Pero esta imagen del fundamento o del crecimiento sobre el fundamento, de edificar sobre el fundamento, nos habla, como hemos visto la semana pasada, de construir sobre una base sólida, que es Cristo mismo. Pablo usa esta imagen en Efesios 2 también, al hablar de la iglesia que es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, la iglesia se sobreedifica sobre el fundamento del Evangelio, sobre el fundamento que es Cristo mismo. Entonces, nuestra vida espiritual, nuestra forma de andar, debe ser arraigado al Señor y creciendo en el Señor. Es en Cristo, fíjense ahí en versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. Ese en Él está modificando los dos verbos, es decir, arraigados en Él y sobreedificados en Él, en Cristo. Cristo es el fundamento y Cristo es en quien debemos estar arraigados. Aquellos que edifican sobre la arena, ya hemos visto cuál es la consecuencia, grande es su ruina, grande es su ruina. Así que si estamos edificando y lo estamos haciendo, debemos ver cuál es nuestro fundamento. Y una vez que entendemos que el fundamento es Cristo, debemos edificar. Debemos esforzarnos por edificar, por crecer. Así que la manera de estar arraigados y sobreedificados en Cristo es asegurándonos que estamos unidos a Él.
que nuestros pasos de crecimiento están seguros porque estamos aferrados a Cristo. Ahora, suena muy lindo, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo sé si yo estoy realmente arraigado a Cristo? Si mi crecimiento es un crecimiento sobre el fundamento que es Cristo. ¿Cómo sé que yo estoy recibiendo la vida espiritual por estar arraigado a Cristo? Y si estoy recibiendo el crecimiento espiritual por estar edificando sobre Cristo. Bueno, hay una evaluación que debemos hacer. Debemos evaluar, en primer lugar, nuestra profesión de fe. ¿En qué estamos basando nosotros nuestra conversión? ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo que creemos? Si estamos arraigándonos, aferrándonos a una experiencia, y no necesariamente estamos, cuando digo experiencia me refiero a ver una luz o esas cosas, que también obviamente si estamos aferrándonos a eso estamos edificando sobre un fundamento de arena. Pero también nosotros muchas veces somos propensos a pensar de que porque empecé a venir a la iglesia y porque las cosas en mi vida se empezaron a ordenar, porque mi familia ahora está más o menos caminando bien, porque las cosas me están yendo bien. Y claro, yo estoy yendo a la iglesia, entonces todo eso me da una indicación de que yo soy un verdadero creyente. Pero nuestro fundamento no es sólido, no es Cristo, no es su evangelio. No es la obra de Cristo de redención en la cruz, en nuestro lugar. Pero también debemos evaluar un testimonio que acompaña. Una vez que identificamos que nuestra profesión de fe es correcta, es Cristo, su obra en la cruz, la hemos apropiado por medio de la fe, nos hemos arrepentido, debemos evaluar nuestro testimonio, cómo nuestro modo de andar refleja lo que hemos creído. Si no hay cambios, si somos exactamente iguales que antes de conocer, entre comillas, a Cristo, bueno, hay una alarma ahí que debe hacernos pensar. Debemos evaluar nuestro crecimiento espiritual. Si pasan los años y sigo igual, como mencionaba recién, hay una advertencia. El autor de Hebreos advierte sobre esto y dice que hay dos posibles razones. En primer lugar, puede ser que seamos niños espirituales, así lo dice en capítulo 5, que seamos niños espirituales, pero puede ser también, y es quizá una de las razones principales por las que escribe el autor de Hebreos, y es que la falta de crecimiento responda a una incredulidad en el corazón. Así que, ¿cómo sé si estoy arraigado a Cristo y creciendo? Evaluando mi profesión de fe, evaluando mi modo de andar, evaluando mis motivaciones, evaluando mis metas. ¿Cuál es la prioridad en mi vida? Si todo lo que yo deseo es mi propio bien y no la gloria de Dios. Si nos aferramos a los medios de gracia para crecer o solamente ponemos ciertos indicadores, bueno, esta semana oré, listo, esta semana hice tal cosa, esta semana visité a un hermano, entonces me puedo sentir tranquilo de que estoy bien con Dios. Ese no es el Evangelio es que Cristo pagó por nuestros pecados, no que nosotros ganamos la salvación. Últimos dos verbos que vemos ahí en versículo 7, confirmados en la fe. Esto es lo que produce el estar arraigado y el crecer, solidez espiritual, firmeza. Ahora, gramaticalmente y también es la enseñanza de la Biblia así lo permite, hay dos posibles formas de ver esta frase. Dice, y confirmados en la fe. Podría entenderse la fe como aquello a lo que nosotros debemos aferrarnos, y en este sentido podría entenderse como el conjunto de doctrinas bíblicas. Es decir, debemos estar aferrados a la fe bíblica, a la doctrina bíblica.
Esa es una forma de verlo. Y gramaticalmente, y de vuelta, la Biblia también así lo enseña, es que nosotros somos confirmados por la fe. O sea, la fe es el medio por el cual nosotros somos confirmados. Bueno, ambas son posibles y de vuelta la palabra de Dios enseña ambas, pero por el contexto parece referirse más a la fe como el conjunto de enseñanzas. Es decir, nosotros debemos confirmarnos en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y es justamente lo que hace Pablo al escribir esta carta. Él quiere confirmar a sus hermanos en cuanto a la doctrina de Cristo, en cuanto a la supremacía de Cristo. Y ellos deben confirmarse, deben aferrarse, afirmarse en esta verdad. Así que los creyentes somos confirmados por medio de la palabra de Dios, de la sana doctrina, de la enseñanza fiel, pura, del Evangelio y la palabra de Dios. ¿Cómo nos afirmamos? ¿Cómo nos confirmamos en la fe? Bueno, mediante el estudio diligente. No es suficiente leer 2 o 3 versículos por día, sino escudriñar la palabra de Dios, porque los embates del enemigo son en ocasiones sofisticados. Son sofisticados. Obviamente, eso no quiere decir que todos en este lugar debemos ser eruditos, probablemente ninguno de nosotros lo sea. Pero debemos conocer nuestra Biblia. Y cuando alguien viene a ofrecer un Cristo diferente, debemos ser capaces de identificarlo. Porque hay un poco de verdad y hay un poco de error. Y donde hay un poco de error, se pudre la manzana y estamos perdidos. Así que debemos conocer nuestra Biblia, estudiar diligentemente, no solo para rebatir el error, sino también, obviamente, principalmente, para crecer espiritualmente, para ser confirmados, escudriñar, meditar, prestar atención a la predicación de los domingos, de la palabra de Dios, pensar en eso, quizá si algo no se entendió, hacer preguntas. Bueno, hay diferentes maneras, pero todo tiene que ver con el escudriñar, conocer, profundizar en la palabra de Dios. Y menciono una más antes de pasar al último verbo, y está relacionado, obviamente, es mediante el rechazo enérgico de la falsa doctrina. Está relacionado al anterior, obviamente. Debemos conocer nuestra Biblia, debemos conocer la palabra de Dios, para que cuando la falsa doctrina se levante podamos rechazarla. Lo hemos visto en Judas. Debemos luchar, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Otra vez la fe, el conjunto de doctrinas. Debemos contender. Debemos rechazar la falsa doctrina porque puede modificar, puede destruir nuestro modo de andar. Y en último lugar, la última manera que vemos aquí es abundando en acciones de gracia. Ahora, nos llama la atención que está hablando de analogías en cuanto a la firmeza, el crecimiento, y de repente habla de la acción de gracia. Bueno, ¿qué tiene que ver la acción de gracia? Parece como, bueno, que un espacio ahí, ¿qué ponemos? Acción de gracia. Pero no, obviamente sí tiene que ver, porque justamente dijimos que estos 3 verbos son pasivos y esto es algo que Dios hace en nosotros, aunque nosotros somos responsables también. Pero esto es algo que nosotros debemos hacer en respuesta al obrar de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa, eso es lo que nosotros vemos y experimentamos cuando nosotros vemos cómo Dios nos ha salvado, cuando vemos, dijimos en el pasado, cómo hemos sido arraigados a Cristo, cuando vemos cómo el Señor está sobreedificándonos y cuando podemos mirar para atrás y ver cómo Dios nos ha confirmado, es que debemos abundar en acciones de gracias. Gracias, Señor.
Reconocer que nada de eso es algo que nosotros pudimos hacer en nuestras fuerzas. Reconocer este doble aspecto del verbo pasivo, que sí, yo obviamente soy responsable, pero Dios es el que me da el crecimiento, Dios es el que me establece y me fortalece. Y es por Él por quien estoy arraigado a Cristo. Dice un autor, las profundas raíces de la fe se evidencian en una actitud de gratitud, tanto por la experiencia inicial de salvación como por el continuo sostenimiento de la vida. La fe y la naturaleza de un fundamento cristiano son a menudo invisibles, pero la acción de gracia es una respuesta visible a la gracia de Dios en sus vidas. Y eso es lo que ocurre. Evidenciamos el obrar de Dios en nuestra vida mediante la gratitud. Entonces debemos entender que hay un modo de vida consecuente a nuestra fe y que ese modo de vida consecuente no se puede alcanzar si no estamos arraigados a Cristo. Podemos hacer un montón de los imperativos que van a venir a continuación. Podemos de manera externa obedecer cada uno de ellos, quizá mejor que nadie, pero si no estamos aferrados a Cristo, de nada sirve. No hay valor alguno, no hay vitalidad, no hay firmeza, no hay crecimiento. Y para terminar, si no tenés plena seguridad, plena certeza de estar aferrado a Cristo, si no tenés la plena seguridad y convicción de que estás en Cristo, es decir, si no estás seguro de que el día que mueras vas a estar en la presencia de Dios y no en el infierno, debes reconocer tu condición. Debes reconocer lo que la palabra dice con completa claridad, y es que vos y yo, todos en este lugar y en este mundo, somos pecadores. Somos pecadores. Debemos reconocer que por causa de nuestro pecado lo que nos espera es la condenación eterna, el juicio de Dios, porque Dios es un Dios santo que no puede estar en compañía del pecado. Y Dios es un Dios santo, pero también es un Dios justo. No es un Dios que va a pasar por alto tus pecados así nomás y te va a dejar, está bien, no pasa nada. Podés estar en mi presencia. Dios va a castigar los pecados de los hombres. Y la palabra de Dios dice con completa claridad también que hay un lugar preparado para el castigo de los pecadores y es el infierno. Y hasta aquí obviamente es todo tragedia, porque todos somos pecadores, porque todos merecemos el infierno y porque no hay nada que podamos hacer. No hay obra alguna que el hombre pueda hacer para revertir esta condición. Por eso, y aquí entra en juego el Evangelio, y es que Dios vio nuestra condición, nuestra necesidad, y envió a su Hijo, Jesucristo, a pagar por nuestros pecados. Él es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre, es santo, es justo. Jamás cometió un pecado. Sin embargo, Él fue a esa cruz a pagar no por sus pecados, sino por los nuestros. ¿Qué debes hacer? Debes creer que Él está muriendo por tus pecados. Debes arrepentirte de tus pecados. Creer en Jesucristo. Creer que Él murió, pero también resucitó en victoria. Y por lo tanto Él puede darte hoy vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver hacia atrás y ver cómo tu obrar, Señor, en nuestras vidas se ha hecho patente en la manera en que tú nos has
arraigado a tu Hijo, porque hoy estamos en Él, hoy estamos en Cristo por tu obrar. Y Señor, su obra en la cruz nos da salvación, nos da vitalidad espiritual. Podemos ser llamados hijos de Dios. Y Señor, te rogamos que nuestro andar, nuestra forma de andar, refleje que nos hemos sometido a nuestro Señor. Que nuestro modo de andar refleje que somos tus hijos, Señor. Y para eso necesitamos estar firmemente arraigados a Cristo. Para eso, Señor, debemos fortalecernos y crecer en el conocimiento de tu palabra, examinar nuestras obras, sobre qué fundamento estamos edificando. Y Señor, queremos terminar como terminaba el versículo 7, agradeciéndote, Señor, abundando en acciones de gracia continuamente, porque tú eres el que ha hecho esto, Señor. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.